La voz es sin duda el elemento más importante de una canción, pero paradójicamente es uno de los componentes más difíciles de controlar en una mezcla por la gran cantidad de variables que están en juego para obtener una buena toma durante la grabación. Sibilancia, efecto de proximidad, colocación de la voz, plosivas, salivación excesiva, bleeding, coloración acústica, control de aire, problemas de afinación, exceso de rango dinámico, ruido, distorsión. Todo esto contribuye a que incluso con una buena interpretación y una buena captura, la voz esté llena de irregularidades e inconsistencias que impiden de primera mano que tome su lugar protagónico en la mezcla. Así que en este video te mostraré cómo editar, organizar y afinar tus pistas de voz, cómo corregir artefactos como plosivas, ruido y sibilancias. Aplicaremos ecualización, compresión y saturación en serie y en paralelo, para optimizar el rango dinámico y la curva tonal de la voz. Te mostraré cómo utilizar delays, reverbs y efectos de modulación para crear profundidad y espacio. Y por último, usaremos la compresión multibanda, la automatización y el sidechain para terminar de posicionar la voz. En resumen, aprenderás paso a paso cómo obtener voces llenas de presencia, claridad e impacto en tus mezclas. El método que les voy a compartir hoy lo podríamos resumir en 3 etapas. La primera consiste en corregir todos los defectos de la captura o la interpretación en preparación para el resto de los procesos que aplicaremos más adelante. La segunda etapa consiste en exaltar las cualidades tonales, armónicas y contener el rango dinámico mediante algunos procesos en serie y en paralelo. Y por último, trabajaremos la profundidad y la imagen estéreo de la voz con la ayuda de varios efectos de modulación, stereo imagers, delays y reverbs. Cuando escuchamos una voz bien mezclada, es posible que no identifiquemos todo el trabajo que se tuvo que llevar a cabo antes de siquiera poner un compresor o un ecualizador. Pero es en parte gracias a esto que una buena toma de voz puede alcanzar todo su potencial durante la mezcla, y definitivamente es algo que los mixers profesionales llevan a cabo en cada sesión. Este trabajo preliminar lo podemos definir en 4 aspectos principales. Para este video trabajaremos sobre la canción Comienzas de un gran productor llamado Dan Beck. Les dejo la liga en la descripción del video. Lo primero es identificar y organizar nuestras pistas de voz. Esto nos permite familiarizarnos con la sesión y arreglos para definir un curso de acción con los procesos y tratamientos que aplicaremos a las voces. Lo podemos resumir en 3 acciones principales. La primera es nombrar, agrupar y rutear las distintas pistas de voz a sus respectivos buses, como los unísonos, las armonías, adlibs, etc. El segundo paso es dividir la voz principal en distintas pistas o secciones, lo que facilitará procesarlas de manera independiente. Y 3, crear canales auxiliares para los procesos en paralelo que vamos a aplicar más adelante. Ahora es momento de limpiar nuestras pistas de voz para eliminar cualquier artefacto o ruido indeseable que podría salir a la luz más adelante cuando apliquemos los demás procesos. Lo primero es eliminar el bleeding y los silencios aparentes entre tomas. Asegúrate de poner fades al inicio y al final de cada clip para evitar que esto nos genere clics. En la pista de voz principal, corta las respiraciones y colócalas en una pista por separado para procesarlas de forma independiente y que no se vean afectadas más adelante por un exceso de compresión o ecualización. En las pistas de voces secundarias de plano puedes eliminar las respiraciones, porque suelen sumarse de forma irregular, afectando la claridad de la voz principal. Aplica reducción de ruido donde lo consideres necesario. Yo utilizo la suite de RX para eliminar plosivas, sibilancias y toda clase de ruidos o interferencias que pudieron estar presentes durante la grabación. Una vez que hemos limpiado y editado nuestras pistas, nos toca detallar las cualidades musicales de la voz, como la afinación y el ritmo. Obviamente, entre mejor haya sido la interpretación, nuestra labor aquí será menor. Lo primero es afinar la voz principal y después las voces secundarias. Yo suelo trabajar con Melodyne, que es un afinador gráfico, pero también se puede hacer con afinadores automáticos como Autotune. Solo que ahí recomiendo hacerlo por secciones para poder ajustar los parámetros y consolidar los cambios conforme sea necesario. Aquí recuerda que menos es más. Entre más sutil y transparente sea nuestro trabajo de afinación, el resultado será mejor. Los efectos de afinación de carácter creativo, por ejemplo como el sonido T-Pain, es mejor aplicarlos durante la etapa de producción. Los 3 aspectos principales a considerar durante la afinación
son la altura tonal de las notas, la precisión rítmica y tonal de los glisandos y la cantidad de modulación o vibrato que queremos preservar. La cantidad de afinación a aplicar dependerá principalmente de la calidad de la interpretación. Si la interpretación es buena, por lo general basta con afinar solo algunas frases, palabras o incluso sílabas, poniendo especial atención en aquellas que coincidan con los tiempos fuertes del compás. En Melodyne lo hago en 2 o 3 pasadas para no quedarme demasiado tiempo escuchando una sola sección y poder mantener una escucha más objetiva. Si la interpretación requiere más trabajo de afinación, es posible apoyarnos con la función de afinación automática, pero no recomiendo aplicarla al 100% porque puede generar algunos artefactos o cambiar el sentido de la melodía al modificar erróneamente los intervalos. Aquí es muy importante asignar correctamente la escala antes de aplicar la afinación automática. Por último, al afinar voces secundarias como armonías o unísonos, puede ser buena idea reducir o controlar más agresivamente el vibrato y los glisandos, ya que este tipo de voces suelen sumarse en grupos de hasta 8 o más pistas de voz, y este tipo de modulaciones suelen generar disonancias en este contexto. Recuerda siempre afinar primero la voz principal para que ésta te sirva de referencia al afinar las voces secundarias. En lo que respecta a la parte rítmica, aquí es donde podemos hacer pequeños desplazamientos en algunas frases de las pistas de voz para asegurarnos de que los acentos caigan en los tiempos que corresponden. Esto no siempre es necesario, pero en algunos casos, unos cuantos milisegundos de más o de menos en ciertas palabras o frases pueden hacer toda la diferencia. Por último, debemos alinear entre sí las pistas secundarias como los unísonos y las armonías. Esto es muy importante para lograr consistencia y homogeneidad en las voces secundarias. Yo lo hago con el plugin Vocaline de SynchroArts que lo hace de forma automática. Pero si no tienes este plugin, puedes hacerlo editando manualmente los clips o utilizando los algoritmos de Time Stretch en DAW. El último paso preliminar es la estructura y automatización de ganancia de los clips de voz. Hacer esto nos facilitará el procesamiento dinámico, optimizando la respuesta de los compresores y limitando la cantidad de reducción de ganancia que tendremos que aplicar para nivelar nuestras pistas más adelante. Aquí es importante hacerlo desde la ganancia de los clips y no desde los faders. Lo primero es ajustar la ganancia general de las distintas secciones de cada pista de voz. Lo ideal es que el promedio de nuestra señal permanezca entre los -18 y -12 decibeles full scale, que es el nivel al que la mayoría de los plugins funcionan mejor. Podemos contener algunos de los transitorios excesivos y elevar el final de algunas palabras y frases con un plugin como el Vocal Ride the Waves o de forma manual, automatizando ligeramente la ganancia en nuestros clips. Existen un sinfín de técnicas y procesos que podemos aplicar a la voz dependiendo del tipo de mezcla que queramos obtener. Para géneros como el jazz, el folk o la música culta, el tratamiento de la voz suele ser mucho más natural y la cantidad de procesos se reduce considerablemente. Mientras que para el pop, el rock y la música urbana, el tratamiento de la voz suele ser más agresivo, porque buscamos obtener un resultado más pulido o maquillado. En esta ocasión, les voy a mostrar la cadena de procesos que suelo utilizar para este último tipo de géneros y que en parte está inspirada en las técnicas de procesamiento de voz de 2 ingenieros de mezcla extraordinarios, Jason Joshua y Tony Maserati. El primer inserto antes del procesamiento en paralelo es el Pro MV de FabFilter, donde hasta cierto punto recreo la técnica de Tony Maserati de compresión multibanda en voces. La diferencia es que yo no aplico make-up gain en las bandas de frecuencias agudas para compensar la reducción de ganancia, puesto que eso lo hago más adelante con un ecualizador después del procesamiento en paralelo. En la descripción les dejo el video de Tony Maserati para quienes quieran revisar la técnica original. Este paso nos ayuda a controlar de forma dinámica las resonancias más intrusivas de la voz, que son resultado de todas las variables que entran en juego durante la grabación, como el efecto de proximidad, las sibilancias, plosivas, etc. Y están presentes en la mayoría, si no es que en todas las grabaciones. La primera banda va de los 30 a los 100 Hz, la segunda de los 100 a los 700, la tercera de los 700 a los 7000 y la última de los 7000 en adelante. Aquí es muy importante cuidar los tiempos de ataque y release de cada banda. Por lo general, las bandas superiores requieren tiempos de ataque y release más cortos que las bandas inferiores. Y tú tienes más que
ganar. Y yo siento, pienso, creo que pierdo. El siguiente paso es aplicar un poco de compresión y distorsión paralela. Esto nos permitirá controlar la dinámica y generar coloración armónica de forma muy sutil antes de continuar con el procesamiento en serie. Para la compresión, usaremos el 1176 Rev A de Universal Audio con tiempos muy rápidos de ataque y release. Para la distorsión, utilizaremos el SansAmp en combinación con un ecualizador de fase lineal para controlar las frecuencias agudas y alrededor de los 400 Hz. Y tú tienes más que ganar. Y yo siento, pienso, veo que pierdo. Y tú tienes más que ganar. Y yo siento, pienso, veo que pierdo. Una vez que realizamos el procesamiento en paralelo, enviaremos la pista original y los buses de compresión y distorsión paralela a otro bus donde terminaremos de aplicar el procesamiento en serie. Aquí es donde recrearemos la técnica de procesamiento de Jason Joshua. El primer plugin es el Lo-Fi de Pro Tools, que aplica solo un poco de distorsión, lo que ayuda a unificar los procesos en paralelo con la pista original. El resto de los parámetros están en cero. En segundo lugar tenemos el R-Box de Waves, que está aplicando solo un poco de compresión. Recuerda compensar el nivel de salida para mantener tu estructura de ganancias. El tercer y cuarto plugin es el Pro Q3 de FabFilter. La primera instancia solo filtra los graves por debajo de los 100 Hz y controla de forma dinámica las frecuencias más nasales de la voz entre los 700 y 1000 Hz. La segunda instancia controla el tono general de la voz. Esta curva de ecualización da muy buenos resultados porque controla fácilmente las frecuencias medias y medias graves, que suelen ser las más intrusivas y además privilegia la presencia natural de los agudos. No olvides activar la compensación automática de ganancia. El quinto plugin es el CLA Vocals, que está aplicando un poco de ecualización en graves y agudos, compresión y stereo imaging. Este plugin es una joya para darle presencia y control dinámico a la voz rápidamente, y por lo general me da muy buenos resultados si mantengo los parámetros cerca de la posición inicial. En el lugar número 6 está de nueva cuenta el Pro MV de FabFilter con los mismos parámetros de la técnica de Tony Maserati. Esta segunda instancia del Pro MV nos ayuda a contener las resonancias que se pudieron haber creado con la compresión y la distorsión que aplicamos anteriormente. El plugin número 7 es el Sooth 2 de Oak Sound, que está para terminar de contener de forma dinámica las resonancias. La curva de afectación está alrededor de los 250 Hz, 2, 4 y 10K. El último plugin de la cadena de insertos es el Pro DS de FabFilter, que nos ayuda a contener más aún las sibilancias que pudieron haberse generado
con todo el procesamiento que aplicamos anteriormente. Y tú tienes más que ganar. A estas alturas, nuestra voz ya debe de estar sonando como un coro de vírgenes celestiales. La cereza en el pastel le corresponde al grupo de envíos, que para fines prácticos de este video vamos a revisar sin entretenernos mucho en cada uno. Aquí la clave es utilizar un gran número de efectos diferentes y en pequeñas cantidades. Básicamente usaremos una combinación de delays, reverbs y efectos de modulación. Todos los parámetros y plugins que utilizo estarán a la vista en caso de que quieran replicarlos. Una forma muy efectiva para determinar el nivel de cada envío es subir el fader hasta el punto de notar la presencia del efecto y a partir de ahí reducir el nivel unos 10 decibeles. Aquí la premisa no es escuchar lo que hace el efecto, sino más bien sentir su presencia de forma muy sutil y más bien por la acumulación de todos en conjunto. A continuación iré añadiendo los efectos uno por uno. Ahora escuchemos la voz con y sin efectos.
y tú tienes más que ganar. Y yo siento y pienso, veo que pierdo. Una vez que terminamos de procesar y agregar efectos a nuestra voz, recuerda que puedes automatizar el nivel de la pista principal y los envíos cuando sea necesario. Si alguna sección de la mezcla está muy densa en arreglos, puedes subir el nivel de la voz o de algunos envíos como delays o reverbs para hacer más consistente su presencia. Si no sabes bien cómo hacer eso, puedes ver mis videos sobre técnicas para el uso de reverbs o delays. Si estás utilizando delays o reverbs con tails muy largos, puedes aplicar compresión sidechain activada por la voz en los canales de retorno de estos efectos. Esto ayudará a contener el efecto cuando la voz esté presente. Puedes abrir más espacio en tu mezcla para la voz sin necesidad de usar más ecualización o compresión directamente sobre las pistas de voz. Basta con aplicar un poco de compresión multibanda o ecualización dinámica sidechain en el canal mid del grupo de instrumentos. Así, cada que la voz suene, se reducirán levemente algunas frecuencias únicamente en el canal central. Solo recuerda hacerlo de forma muy sutil para evitar que esto genere desbalances en el grupo de instrumentos. Y por último, si quieres aplicar estas técnicas en un contexto de mezcla ideal que te permita trabajar de forma más eficiente con el uso del Mix Bus, puedes ver este video a continuación. Gracias y hasta la próxima.